Sí, profe, se ve, buen día. Bueno, vamos a probar que avance. A ver. Sí, sí. Buenos días, chicos. Ya me conocen. Mi nombre es el profesor Altamirano Ricardo. Yo doy las teorías de oclusión. Como le dijo la doctora Natalia Mandri, el doctor Cristiani tuvo un problemita, no le puede dar corona metálica, pero le va a dar más adelante. Me pidió que le dé articuladores. Yo necesito, chicos, que escuchen, que vean, que se empiecen a familiarizar con este dispositivo porque es muy importante a partir de ahora en sus carreras. Van a utilizar mucho en la clínica, en rehabilitadora 1, en rehabilitadora 2, en todos los posgrados que ustedes hagan de prótesis, ortodoncia, inclusive hasta en odontopediatría están pidiendo, van a necesitar este dispositivo. Hoy en día es un coayudante muy importante de las rehabilitaciones parciales y totales, así que les invito a que empiecen a incursionar en el mundo del articulador, ¿sí? El articulador, fíjense la figura de arriba, que es un articulador, como ustedes están viendo acá, y acá fíjense, es el cráneo de una persona. Esta definición de la Academia de Prostodoncia Americana dice que el articulador es un instrumento mecánico que representa a las ATMs, y los maxilares, fíjense, los maxilares, tanto superior como inferior, y que simula alguno o todos los movimientos mandibulares con los dientes en contacto, ¿sí? Fíjense que la definición representa lo que en sí es el aparato, pero trasladado de una persona. Acá estarían las articulaciones, en estas dos cositas negras que ustedes ven acá, ¿sí? Las plaquitas negras. Allí se encuentran los modelos superiores e inferiores que representan a los maxilares superiores e inferiores. Y acá a la articulación temporomandibular. Es decir, nosotros vamos a poder hacer apertura, cierre y lateralidades con este dispositivo. ¿Sí? Por eso la definición. Esta es una definición que tiene su historia que ahora vamos a ver, porque empieza con oclusores, como ustedes ven acá, después con articuladores arbitrarios, como ustedes ven acá, con articuladores semiajustables, como ustedes ven acá, y lo totalmente ajustable, como ustedes también están viendo acá. Este articulador semiajustable, que es la que les mostré en la foto anterior y que vamos a ir viendo parte por parte, componente por componente, es el que ustedes van a utilizar en la clínica, en un práctico ahora en tercer año, en introducción a la odontología rehabilitadora, pero que van a utilizar en pacientes ya en rehabilitadora 1 y rehabilitadora 2. A mí no me gusta mucho la historia, chicos, pero yo les tengo que comentar que fíjense, le voy a hacer el caso de tres casos puntuales que para mí son importantes. En 1756, chicos, con llaves de yeso o de escayola, que ya se usaban articuladores o oclusores para antagonizar modelos, es decir, para posicionar un modelo superior y un modelo inferior. Fíjense, 1756. Luego la mayoría de todos los odontólogos y toda la gente que se dedicaba a la odontología coincide que en 1805, fíjense la fecha, en 1805, un odontólogo francés de apellido Gariot inventa el primer oclusor que sería muy parecido a este. En 1805 ya. Y en 1858 ya se fabrica el primer articulador, ¿sí? Todo con teorías científicas, todo con evidencia científica que hasta el momento permitía ir avanzando en este tema. Esa es la pequeña historia que yo le quiero nombrar, tres puntos relevantes que para mí son desde 1756 hasta 1858 que se fabrica el primer articulador. Entonces, dicho esto,
Acuérdense, oclusores, articuladores arbitrarios, articuladores semiajustables, que es el que van a usar ustedes, y los totalmente ajustables. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿el totalmente ajustable podemos ocupar? Sí, sí se puede ocupar. Este es un articulador que te da todas las medidas en forma exacta. El problema es el costo, ¿sí? Vale lo que valdría un auto intermedio ahora, más o menos entre 5 y 6 millones. Entonces nosotros le hacemos ocupar este, que por un tema económico es muy accesible, pero aparte cumple con todas las funciones que nosotros requerimos para nuestra rehabilitación. Seguimos. Clasificación. Hay muchas clasificaciones, chicos. Ustedes van a ver en un libro una clasificación, en otro libro otra clasificación. Nosotros le hicimos esta que es bastante didáctica y que, digamos, engloba todos los articuladores, ¿sí? Y oclusores. Fíjense, clasificación clase 1, oclusores o posicionadores. Serían estos, chicos, que ustedes van a ver en laboratorios dentales. El que tiene un papá, una mamá odontóloga, o una tía, o un tío, o un pariente, un amigo, va a ver que existen oclusores y posicionadores. ¿Qué son estos? Pueden ser de metal, pueden ser de plástico, pero fíjense esta característica. Permite solo movimientos verticales, es decir, de apertura y cierre. ¿Sí? Es como para que muerda. ¿Se entiende? Permite solo movimientos verticales. Clase 1, oclusores o posicionadores. Ahora, fíjense, clase 2, articuladores arbitrarios. ¿Por qué arbitrario? Porque yo le voy a dar todos los movimientos y todo lo que yo quiera hacer al articulador. Yo le someto a este pequeño articulador a las funciones que yo pretendo. Permiten movimientos horizontales y verticales. Vertical igual que este, fíjense, apertura y cierre, pero acá tiene un pequeño resortecito, acá no se ve, pero también del lado de adentro tienen un pequeño resortecito que permiten un pequeño movimiento horizontal, pero que uno le va realizando a este pequeño articulador. Por eso se llama arbitrario, porque yo lo hago, yo determino ese movimiento, ¿sí? Aparte, fíjense, no se encuentran orientados los modelos en relación a la articulación. Yo posiciono esta acá y le pongo yeso y ya está. Yo no tengo en cuenta la posición de la articulación para hacer este montaje. Y la distancia que se utiliza para simular la relación de la ATM que estaría acá con relación al maxilar superior e inferior, es arbitraria y estandarizada. Es siempre igual. ¿Sí? Así sea un paciente de 2 metros, de 1 metro de altura, de 1,5 metros de altura, siempre esto es arbitrario y estandarizado. Por eso es un articulador arbitrario. Siempre se hace el montaje de la misma manera. ¿Está? Entonces tenemos clase 1, clase 2, y fíjense ahora, ya tenemos clase 3, que es muy importante que ustedes sepan porque este es el articulador que ustedes van a utilizar. Clase 3 simulan las trayectorias condilia usando valores equivalentes a los del paciente, que ahora ya van a entender un poquito mejor cuando vean la imagen. Fíjense, orientan los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares, mediante transferencia con arco facial. Ahora van a entender mejor ese punto. En el otro era arbitrario, ahora ustedes ya orientan, ya le dan una posición, ya le dan una ubicación, tanto a los modelos como a la articulación. Se dividen en arcón y no arcón. Arcón, articulación condilar y cavidad glenoidea en rama superior, y los cóndilos en rama inferior. ¿Por qué nosotros utilizamos los semiajustables tipo arcón? Porque es lo que más se asemeja a una persona. Porque nosotros, ustedes, yo, tenemos el cóndilo en la mandíbula, en el maxilar inferior, y las cavidades glenoideas en el maxilar superior. Pero fíjense, el no arcón tiene una articulación no condilar, cavidad glenoidea en rama inferior, y los cóndilos en rama superior. Es decir, sería
al revés que una persona. Por lo tanto, ¿existen estos articuladores, chicos? Sí, existen, se utilizaba mucho. Nosotros la hacemos utilizar el semiajustable tipo arcón, porque es lo que más se asemeja a una persona con las características normales. Existe también un clase 4 articulador totalmente ajustable. Pero fíjense, aceptan registros dinámicos en 3D, que ahora se utiliza muchísimo. Hoy en día el flujo digital, chicos, ya es un hecho, y en algunos países prácticamente todo digital. En nuestro país aún no, pero en muchos lugares ya se hace todo con flujo digital. Orientan los modelos respecto al ATM, acá va el modelo superior, acá el modelo inferior con respecto al ATM, y reproduce todos los movimientos mandibulares. En cambio reproduce apertura, cierre, protrusiva y lateralidad. Todos los movimientos, inclusive esta rotación. Entonces, se llama totalmente ajustable porque todos los registros son exactos. Acuérdense esa palabra, exacto. Articulador, todos los registros son aproximados. Aproximados. Y ahora ya van a ver, cuando avance un poquito en la clase, por qué le digo aproximado. ¿Sí? Entonces, repasamos. Tenemos la clasificación. Clase 1, oclusores y posicionadores. Clase 2, articuladores arbitrarios. Clase 3, articuladores semiajustables que ustedes van a utilizar a fin de año y en la clínica todo el año que viene y todo quinto. Y clase 4, articuladores totalmente ajustables. Fíjense, factores que hay que tener en cuenta para elegir los articuladores. Porque ustedes me van a decir, yo veo que mi papá es odontólogo y usa todavía oclusores. Y sí, chicos, si va a hacer una coronita, un perno y una corona, y 2 coronitas, y puede ocupar un oclusor, y sí, puede ocupar un oclusor. Entonces, estos factores son muy importantes a tener en cuenta para elegir si van a utilizar o no articulador. Si la prótesis es compleja, muy compleja, y yo les aconsejo articulador para tener en cuenta todos los detalles y esa rehabilitación salga de la mejor forma posible. También el número de piezas dentarias. Si ustedes tienen la rehabilitación de una coronita, y ocupen un oclusor, chicos. Pero si tienen toda la guía anterior y quieren estudiar los movimientos de los 6 coronas porque tuvo un accidente, X motivo, por la causa que sea, y van a rehabilitar 6 coronas, y usen un articulador, ¿sí? Las características de oclusión del paciente. Si tiene una oclusión normal, pueden ocupar un oclusor. Si tiene una oclusión patológica o casi patológica que ustedes ya ven que va a ser medio complicada la rehabilitación, y utilicen un articulador. Por supuesto que tienen que reconocer las limitaciones de cada instrumento, ¿sí? El oclusor, como dijimos, el 1 de la clasificación, es movimiento de apertura y cierre, ¿sí? En cambio, en el articulador le podemos hacer apertura, cierre, protrusiva, lateralidades, podemos estudiarla de otra forma esa rehabilitación. Y el último punto tiene mucho que ver, chicos, la habilidad del clínico, es decir, mucho depende de que ese odontólogo o odontóloga esté familiarizado con el articulador o oclusor que va a utilizar. Todo tiene relación siempre con la habilidad del clínico, sobre todo la práctica, chicos, ¿sí? Fíjense, este cuadrito yo quiero que ustedes le saquen foto, interpreten, estudien en cualquier libro. Ahora vamos a charlar del libro que les recomiendo para que empiecen a utilizar el estudio del articulador, para que hagan sus primeros pasos y después pasen a uno más complejo. El articulador semiajustable tiene usos y aparte podemos lograr registro con el articulador. Primero, ¿yo puedo estudiar la oclusión con un articulador? Sí, puedo estudiar la oclusión y ver todos los detalles que yo quiero ver. ¿Puedo elaborar un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento? Sí, porque ustedes eso lo van a hacer el año que viene y el próximo año. ¿Puedo confeccionar restauraciones parciales, totales o fijas y removibles?
Sí, el año que viene van a ser prótesis totales y parciales, y dentro de 2 años van a ser prótesis fijas. O sea que fíjense todo el uso que le puedo dar al articulador. Registros. ¿Qué registros puedo tomar? La posición del maxilar superior e inferior con respecto al cráneo, sí lo puedo hacer. Posición aproximada del eje terminal de bisagra, sí lo puedo hacer, que ahora le voy a mostrar una fotito a qué se refiere. Reproducir posición de máxima intercuspidación, es decir, que choquen todos los dientes superiores con los inferiores, sí se puede hacer. Reproducir posición protrusiva, que ¿se acuerdan? Era llevar la mandíbula hacia adelante, borde a borde, o una posición bordeante, sí se puede hacer. Reproducción, posiciones de lateralidad, es decir, llevar la mandíbula hacia la derecha o hacia la izquierda, sí se puede hacer. Fíjense todos los registros que yo puedo obtener con un articulador, pero como ustedes se recordarán hace un ratito les dije, fíjense, posición aproximada, todos estos valores son aproximados, muy aproximados. No son exactos como el clase 4 totalmente ajustable. Seguimos. Articulador semiajustable, el que van a usar ustedes este año y los próximos 2 años. Ventajas. No posee propiocepción, es decir, no siente nada este articulador. Lo llevan en el baúl, frenan por un colectivo, se golpea, no le pasa nada, ¿sí? Eso es lo bueno de no tener propiocepción. Es como que ustedes llevan al paciente en el baúl o en la cajita el articulador, en el colectivo, o en un remis, en un Uber, pero no tiene propiocepción, no siente nada. Es muy cómodo para trabajar y vos podés hacer pruebas, sacar, retirar, modificar y volver a poner y posicionar donde va el modelo inferior y el modelo superior. En esas ventajas es buenísimo. Los inconvenientes que al no poseer tejidos blandos y no tener propiocepción, ustedes le llenan de yeso hasta acá, le hacen un casco de yeso y eso por ahí no es muy prolijo para trabajar. Acuérdense, los movimientos son similares: apertura, cierre, lateralidad y protrusiva. Permite que a veces tengamos que hacer técnicas meticulosas y por ahí no somos muy meticulosos, y como les dije, en los movimientos las limitaciones mecánicas son siempre que no es una persona, ¿sí? Que es un dispositivo mecánico con engranajes mecánicos que permiten movimientos limitados. Por eso siempre van a tener limitaciones mecánicas este tipo de aparato o dispositivo. Articuladores tipo arcón. Acuérdense, tipo arcón porque tiene el cóndilo en la mandíbula como si fuera una persona, y la cavidad glenoidea, ¿sí? O la fosa mandibular, como se les dice ahora, está en el temporal del maxilar superior, en este caso en la rama superior. Pero fíjense, este articulador es un tipo de articulador, es una marca, existen muchísimas marcas, chicos, que yo no me voy a meter en ese tema porque yo no le voy a inducir a ningún tipo de marca. Pero en el mercado existen varias marcas que ustedes siempre van a pedir que sea un articulador semiajustable tipo arcón. ¿Sí? Ustedes van a ver si pueden comprar un arcón, un BioAr, si pueden comprar el que ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es que esté completo y que tenga la funcionalidad que le permita a ustedes realizar la rehabilitación. Aparte, si alquilan, porque ahora está de moda alquilar los articuladores, lo importante es que tenga todas sus partes. Que el que la alquila, le alquile, pero con todas las partes. Por eso nosotros siempre le decimos en la clínica, lleven, muéstrennos, y nosotros le decimos si está completo o no. Obviamente que si ustedes estudiaron todas las partes, van a saber qué le falta y qué no. Y a partir de que nosotros le damos el ok, está bien completito, ahí nuestros alumnos alquilan. En cuarto y quinto se usa mucho el tema del alquiler de articuladores. Seguimos. Vamos a empezar a hablar de los componentes, de las partes que componen el articulador semiajustable tipo arcón. Tenemos una rama superior y una rama inferior. Rama superior, fíjense, sería la parte, chicos, del temporal,
la fosa glenoidea o fosa mandibular, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? La cavidad condílea, donde va el cóndilo, y todo lo que sea la parte superior. Entonces, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Tenemos dos cajas condílea, que serían estas, chicos, esta, que acá, como ustedes ven, tienen un tornillito de fijación en la posición que ustedes quieran, todos tienen un tornillito de fijación. Tenemos el cuerpo de la rama, que sería este, todo este, ¿sí? Tenemos una platina, que es la negrita, en este caso es blanca, en el otro articulador es la negrita, que acá va a ir, gracias al yeso, pegado el modelo superior. Y el tornillo de fijación. Esto es una púa incisal, o un vástago incisal, como ustedes quieran llamarle, que le va a dar el paralelismo de la rama superior e inferior, que ahora van a ver. ¿Sí? Fíjense que todos los componentes tienen tornillitos de fijación. O, en este caso, tiene como un tornillo de fijación, pero de otro sistema, que es un sistemita de mariposa, que también van a ver en otra figura que les voy a mostrar. Entonces, rama superior, acuérdense, cajas condilia, el cuerpo de la rama, la púa o guía incisal, o como ustedes quieran llamarle, la platina y los tornillos de fijación. Este sería de una vista de frente la rama superior, este sería el vástago incisal o la púa incisal, fíjense que todos tienen un tornillito de fijación, este sería de frente las cajas condilares, este es un metalcito que nos marca, si nosotros la abrimos, le cerramos el Bennett, es decir, las lateralidades, los movimientos lateralidades de nuestro paciente, ¿sí? Y acá hay unos espaciadores que se utilizan cuando la distancia entre acá y acá es pequeña, mediana o grande. Si es pequeña no lleva espaciadores, si es mediana lleva una, y si es muy grande la distancia intercondilar lleva dos espaciadores. Fíjense que todos tienen los tornillos de fijación, ¿sí? Acá se ven mejor las guías condilares, y fíjense que tienen unas marcas acá, 30 y 60. Nosotros siempre le vamos a poner en 30. ¿Por qué? Porque una persona, si uno traza una vertical y una horizontal a nivel de la cavidad glenoidea, la inclinación que tiene el cóndilo en la cavidad glenoidea es más o menos 30 grados. Entonces nosotros le vamos a colocar siempre esta caja condilia inclinada en 30 grados, como está acá, ¿sí? Acá tiene una marquita para que coincida con esta marca de 30 grados, entonces nosotros le damos la inclinación que tendría una persona humana, que acá se ve mejor, ¿sí? Este es una sujeción con un tornillito también de fijación para posición de relación céntrica, que es un término que le di a principio de año. Está, entonces, fíjese, cóndilo, caja condilia, tornillo de fijación. Estas son las graduaciones de nuestra angulación de la cavidad glenoidea, y siempre la vamos a poner en 30 grados. Este es un sistema de sujeción por sistema de mariposa. Vamos a la rama inferior. Rama inferior, vamos desde acá para acá. Cóndilos. Estos son los cóndilos, como si fueran los cóndilos de las mandíbulas, con distintas posiciones. Acá dice 1, 2 y 3. Distancia S, M o L. 1 es corto, M es 2 o mediana, y 3 L o larga. Son la distancia entre cóndilo y cóndilo. Seguimos con la platina inferior con un tornillito de sujeción de esta platina. Todo el cuerpo de la rama inferior, sería todo esto, chicos, con dos patitas y un tornillo de sujeción también de la platina inferior. Y la platina incisal, que sería esto, con un tornillo de sujeción de esta platina, donde descansa el vástago incisal del superior. Está, repetimos, los cóndilos, que simulan a los cóndilos de una persona, la platina inferior, el tornillo de sujeción de la platina, todo el cuerpo de la rama, que es una L, fíjense, una L, y el descanso de la platina incisal, perdón, la platina incisal, que es el descanso del vástago incisal. Acá el vástago, pum, se apoya sobre esta platinita incisal, y este es el tornillo de sujeción. Para
correrlo un poquito más hacia adentro o más hacia afuera. Fíjense, la iacondilia en 30 grados, nosotros repetimos mucho esto, chicos, porque es muy importante que ustedes sepan que esa es la angulación que tiene el cóndilo en la cavidad glenoidea, por eso se respeta y se copia en el articulador en 30 grados. Y esta arandela o espaciador, fíjense, es lo que nosotros siempre le preconizamos en aquellos articuladores que tienen esa arandela. Hay articuladores que no tienen esa arandela y que se va abriendo y cerrando la distancia intercondilia desde la parte posterior, que eso nosotros también le enseñamos en la clínica de acuerdo al articulador que ustedes lleven. Le comento algo a modo de información. Los articuladores más nuevos de BioArc traen ya una distancia entre cóndilo y cóndilo de 110 milímetros. Ya trae estandarizada porque se hizo un estudio científico donde determinan que la distancia entre cóndilo y cóndilo, la más aproximada es 110 milímetros. Entonces algunos ya traen esa distancia predeterminada. Obviamente que si trae esa distancia predeterminada, estas arandelas o espaciadores ya no se utilizarían. Esta es la trabita encéntrica que algunos articuladores traen, chicos, no la tiren, no la tiren. Déjenle en la caja del articulador con su tornillito. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen algunos cursos o la especialidad de prótesis, la mayoría de los montajes son en RC o RC, en oclusión de relación céntrica, o si son desdentados en RC, o si hacen placas en RC, todos en RC. Entonces, esta trabita es muy importante tenerla. El articulador, aquel que compra, ¿sí?, no puede venir solamente con lo que le acabo de mencionar, tiene que tener también este elemento que se llama arco facial. Arco facial, que puede ser estático de Snow o dinámico. Estático es lo que ustedes, nosotros vamos a utilizar en la clínica, y los dinámicos son para los totalmente ajustables, el tipo clase 4. ¿Qué es el arco facial? Como dice acá, chicos, es un instrumento que nos permite registrar la posición del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial, o sea, la cabeza, y la distancia existente a las articulaciones temporomandibulares para luego trasladarla al articulador. Yo sé que esto suena un poquitito medio engorroso, pero fíjense, si yo repito el concepto del arco facial, acá ya van a empezar a entender más y van a entender mucho mejor cuando esto, fíjense, se lleve acá. Cuando armemos el conjunto articulador y arco facial, porque yo transporto todo lo del paciente al articulador. Entonces volvemos. Entonces, es un instrumento que nos permite registrar la posición del del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial y la distancia existente a las ATM. Por supuesto, para todo trasladar al articulador, entonces nosotros al paciente le pedimos que vaya a su casa y ya nos quedamos con todos los registros de este paciente. Arco facial, fíjense, las partes constituyentes. Estas son olivas auditivas que van en el oído, dentro del oído, ¿sí? Se hace una pequeña tracción hacia adelante. Son de silicona para no lastimar al oído del paciente. Entonces, olivas auditivas. Después tenemos brazos articulados, que son estos. Brazos articulados, que son estos. Que son estos, chicos, ¿sí? Tenemos dos brazos articulados que se unen acá por esta rama transversa. Entonces, oliva auditiva, brazos articulados. Tenemos una barra transversal que une esos dos brazos articulados, ¿sí? Y tenemos distancia S, M y L, para determinar si hay una distancia pequeña, mediana o grande. ¿Qué otro elemento tenemos? El tercer punto de referencia, que sería este, que va a nivel de la glabela, ¿sí? Para determinar y fijar esa posición
del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial. Y también tenemos la horquilla o tenedor u horquilla que va en la boca del paciente, con silicona, puede ser con compuesto modelar, con cera, con el material que ustedes dispongan para que ahí vaya indentado los dientes superiores. Fíjense, horquilla va en la boca del paciente, las olivas auditivas van en el oído, y el tercer punto de referencia va a la glabela. Entonces, con estos 3 puntos, nosotros, ¿sí? Nosotros determinamos la posición del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial y a las articulaciones temporomandibulares. Y esto lo trasladamos al articulador. Seguimos. ¿Qué registro, chicos, yo obtengo con el arco facial? Fíjense, distancia intercondilia, distancia de acá hasta acá, distancia de acá hasta el otro lado del cóndilo. Distancia cóndilo, inciso condilar, cóndilo, inciso condilar, porque acá va el modelo superior, cóndilo, inciso condilar, un triángulo, ¿sí? El tercer punto de referencia, que sería la altura de la glabela, que sería este. Y la relación espacial de la arcada superior con el cráneo. La relación espacial del maxilar superior con respecto al cráneo. ¿Por qué? Porque con estos 3 puntos yo puedo determinar la relación del maxilar superior con todo el resto del cráneo. Esa sería los registros que yo obtengo con el arco facial y obviamente lo traslado al articulador. Este es el arco facial estático, que es el que ustedes van a utilizar, chicos, con los componentes que acabamos de ver. Y este es el dinámico, para los articuladores totalmente ajustables. Así que vayan familiarizándose con la foto, porque ustedes eso van a ocupar en un práctico para ver cómo funciona, para saber las partes, en tercer año y ya en cuarto con paciente. ¿Se acuerdan que yo le dije que había tornillos de fijación? Bueno, hay articuladores que tienen sistemas de fijación tipo mariposa o sistema mariposa. Todo sirve, chicos. El articulador, si tiene este sistema mariposa, anda muy bien para fijar las distintas posiciones en el arco facial. Es decir, acá puede venir un tornillo de fijación, ¿sirve? Sí sirve. Acá también un tornillo de fijación. Si viene un sistema mariposa, sirve. Si acá tiene como si fuera un tornillito y el articulador trae un destornillador de fijación y para aflojar y para asegurar, también sirve, ¿sí? Siempre y cuando no estén falseados y se puedan ajustar y desajustar, todo sirve, todo nosotros lo aceptamos. Conjunto, articulador y arco facial, es decir, yo retiro de la boca del paciente y le ubico al articulador para trasladar todos los registros que yo obtuve del paciente. Entonces el paciente se va a la casa y yo me quedo con un paciente dentro de mi articulador con los registros que yo obtuve de ese paciente. Para seguir trabajando, obviamente, y trabajar también en el laboratorio. Para nosotros hacer el montaje, son tips que yo les doy para que ustedes se acuerden y tengan el montaje de la rama superior, porque el arco facial se utiliza para montar el modelo superior únicamente. Pregunta examen, siempre le preguntan lo mismo. ¿Para qué se utiliza el arco facial? Para realizar el montaje del modelo superior. Se debe hacer sin el pin anterior acá porque eso no interfiere. Y fíjense, chicos, fíjense, esta rama superior choca la rama transversa del arco facial, que acá se ve mejor. Si esto no choca acá, está mal hecho el montaje porque ustedes están desvirtuando los registros que obtuvieron del paciente, es decir, están cambiando, por darle un ejemplo, la dimensión vertical. Pero no voy a entrar en ese tema porque ya es un poquito más complejo y eso se trata en montaje. Fíjense, el arco facial tiene una medida 1, 2 y 3, que sería distancia intercondilia pequeña, mediana y grande.
así como el articulador, porque esto después hay que trasladarlo al articulador. ¿Está? Entonces, una vez dicho y saber un poquitito el articulador y el arco facial, yo les pregunto, ¿y para qué sirve en el paciente? Para lo que le acabé de comentar. Fíjense, este es un paciente que se atendió y que se hizo una prótesis superior e inferior. ¿Por qué le muestro a este paciente, chico, este caso? Porque este es lo mismo que ustedes van a hacer el año que viene en Rehabilitadora 1. Van a hacer una prótesis superior y una prótesis inferior, solo o entre compañeros. Eso ya se va a ver de acuerdo a la cantidad que son, pero siempre trabajan juntos, haciendo rehabilitación. Entonces, fíjense, el paciente tiene el arco facial, tiene la oliva auditiva dentro del oído y traccionado un poquito hacia adelante. Y ahí le voy a dar el ejemplo que le dije que le iba a dar de aproximado. Si uno, chicos, si uno tracciona hacia adelante esta oliva auditiva, dice que está más o menos, escuchen bien, más o menos 3 milímetros del eje terminal de bisagra. ¿Y qué es el eje terminal de bisagra? Una línea imaginaria que yo trazo desde el cóndilo de un lado al cóndilo del otro. O sea que yo traccionando y posicionando bien esta oliva auditiva, yo sé que estoy a 1 o 2 o como mucho 3 milímetros del cóndilo. ¿Sí? Del centro. Entonces, ¿es aproximado? Y sí es aproximado. Por lo tanto, tengo que posicionar bien. La horquilla se encuentra intentando los dientes superiores y el tercer punto de referencia que en este caso no se ve porque siempre se cuida al paciente cuando por ahí no quiere salir en la foto, por un tema de privacidad se coloca en la glabela. Entonces tenemos los tres componentes que habíamos dicho, en la boca, en el maxilar superior, la oliva auditiva en el oído y el tercer punto de referencia en la glabela. Es decir, tenemos los tres puntos para determinar la posición del maxilar superior con respecto al cráneo. Una vez que obtuvimos ese registro, llevamos al articulador, hacemos el montaje del modelo superior y después hacemos el registro en oclusión habitual, relación céntrica. Eso ya depende del caso chico, ¿sí? En este caso, le hicimos en un registro en oclusión habitual porque el paciente estaba acostumbrado a ese cierre por una prótesis vieja que tenía y él quería una posición cómoda. Entonces se le hizo el registro teniendo en cuenta la línea media, la línea de los caninos, el registro en oclusión habitual. Una vez que se hizo el registro en oclusión habitual, se hizo el montaje del modelo inferior y fíjense chicos, tienen montado el modelo superior y el modelo inferior en el articulador, con la rama superior e inferior bien paralelas como si fuera una persona. ¿Está? Entonces, modelo superior e inferior montados en articulador. Ustedes tienen así, toman el color del paciente, el tamaño, le mandan todas las características, paciente hombre de 65 años, todas las características, línea media, línea de la canina, línea de la sonrisa, le dan todas las características al laboratorio para que haga el enfilado de las piezas dentarias. El laboratorio le manda así, para que ustedes prueben en el paciente. Hacen la prueba del enfilado en cera, ¿sí? Y si al paciente le gusta y a ustedes le gusta y muerde bien, porque esta prueba se hace con dos objetivos, estética y función, mandamos nuevamente al laboratorio para que nos haga el procesado de la resina acrílica y el terminado de la prótesis. Y las prótesis quedan así determinadas. ¿Qué les quiero mostrar con este caso clínico? ¿Para qué se utiliza el articulador? Para que ustedes vean la importancia que tiene. Por supuesto que en este paso de la prueba del enfilado en cera, ustedes pueden probar la oclusión, apertura y cierre, lateralidades, protrusivas, ver si hay interferencia, pueden hacer todas las pruebas que ustedes quieran, antes de mandar a terminar, porque una vez que está terminado, ya ahí lo que ustedes desgastan, ya queda desgastado, ¿sí? Y después hay que hacer un pulido. En cambio, todo lo que ustedes desgastan acá, después ya viene todo pulidito y todo terminadito, como si fuera que está nueva, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, esa es la función del articulador, acompañar al proceso de rehabilitación sin el paciente, es decir, sacar todos los registros del paciente y trasladarlo al articulador. Chicos, escuchen bien lo que le voy a decir. Este libro, para estudiar articuladores, como es su primera incursión en articuladores, es medio complicado. Yo le aconsejo hay en la biblioteca. El capítulo 8 y 9 no son más de 8 páginas entre el capítulo 8 y 9. Allí está todo lo que sea articulador y arco facial, muy didáctico, muy fácil de entender. Es un librito viejo, pero no importa, sirve para meternos dentro del mundo de los articuladores y el arco facial. El libro se llama Neurofisiología de la oclusión, de Echeverry Guzmán. Es un libro chiquitito, que yo les aconsejo que a partir de ese libro empiecen a leer articuladores y después pasen a Okeson, a Alonso, a Schillingbur, a Álvarez Cantoni, al que ustedes quieran, pero empiecen con este que sería el ABC en menos de 10 páginas, porque a usted no le gusta leer mucho, donde van a entender muchísimo qué es articuladores y qué es arco facial. Como siempre, estoy a disposición de ustedes para alguna pregunta, y bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, chicos, estoy a disposición. Dejen de dormir, contesten. Cuando usted dijo, en el caso clínico, dijo, si tracciona la oliva, nos establecemos más o menos 3 milímetros del cóndilo, ¿no? Claro, eh, vos cuando colocás la oliva auditiva en el oído, acordate que es de silicona, justamente para que vos puedas traccionar un poquito dentro del oído y no molesta al paciente, ¿sí? Cuando vos traccionás un poquito hacia adelante, vos tenés la seguridad de que estás menos más 3. ¿Qué significa menos más 3? O estás a 1 o a 2 o a 3 o entre 1 o 2, pero estás ahí del eje terminal de bisagra. ¿Qué es el eje terminal de bisagra? Una línea imaginaria que vos trazás en el centro del cóndilo. ¿Se entiende o no? O sea, cuando vos haces una tracción de la oliva auditiva con el arco facial, vos sabés que estás cerquita del cóndilo. Esa es la idea de la función del arco facial, trasladar esos registros que, como les dije, son aproximados para hacer el montaje. ¿Está? ¿Contesté tu pregunta? Sí, doc, gracias. Eso lo van a hacer ustedes el año que viene, chicos, con paciente, obviamente, acompañado, por supuesto, de nosotros, los docentes de oclusión y de prótesis, pero para que ustedes vean la importancia que tiene en los procesos de rehabilitación. Obviamente, vuelvo a insistir,